La memoria es un bien preciado por todos los seres humanos y está íntimamente ligado a la inteligencia, a la sabiduría y a las facultades mentales en general. Consideramos la pérdida de la misma como una auténtica maldición y en cambio vemos en la buena memoria un síndrome de salud mental irrefutable, sintiéndonos orgullosos de recordar detalles que otros olvidaron, jactándonos y creyendo que somos algo así como infalibles, solo por tener buena memoria. Sin embargo, hubo personas que llegaron a tener una capacidad de memorizar totalmente sobrehumana, muy por encima no solo del ser humano promedio, sino incluso muy por encima de los seres humanos más memoriosos que existen. Es surrealista, pero te aseguro que es real. Lo más perturbador es que una de las cosas que aprendemos es que la memoria puede llegar a ser también una maldición. Prepárate muy bien porque vamos a ver a las 7 personas con mejor memoria en la historia de la humanidad. Número 7. Solomon Shereshevsky fue un periodista ruso estudiado extensamente por la ciencia de la neuropsicología. Tenía memoria eidética, lo cual quiere decir que recordaba listas interminables de palabras, números, sonidos también, y podía ver, entre comillas, colores asociados a palabras o sonidos. Tenía la asombrosa capacidad de memorizar cualquier cosa con una sola lectura. Artículos en periódicos, revistas o cuentos. Solomon incluso podía recordar listas de 50, 70 e incluso 100 palabras o números aleatorios sin hacer el menor esfuerzo. Pero lo más sorprendente es que incluso años después seguía recordándolas perfectamente sin repaso alguno. Es decir, Solomon recordaba la respuesta a los desafíos que le habían impuesto para probar su memoria años después de haberlos superado. Tenía además sinestesia, es decir, los sonidos, las letras, los números y las palabras le provocaban imágenes visuales, sabores, colores o texturas. Por ejemplo, la palabra azúcar podía hacerle ver a este hombre una nube blanca y suave flotando. Si Solomon escuchaba una conversación en una lengua extranjera, podía reproducirla fonéticamente aunque no entendiera el idioma, como si él fuera una grabadora humana. Más que eso, como si él fuera una inteligencia artificial. Imagina que no conoces el idioma alemán, por ejemplo, y que escuchas a 2 alemanes hablar durante media hora. Imagina que tú entonces vuelves a tu país y seas capaz de repetir toda la conversación de manera tan exacta que un alemán que tienes por vecino de casualidad lo comprende todo perfectamente, aunque tú no tengas la menor idea de lo que estás diciendo. Ese era el poder de este tipo. Solomon también era capaz de recordar discursos completos que había oído una sola vez. Esto fue descubierto cuando, trabajando como reportero, un editor notó que él no tomaba apuntes en las reuniones, pero recordaba todo perfectamente. Número 7. Número 6. Te presento a Kim Peek.
Si viste la película Rain Man con Tom Cruise y Dustin Hoffman, deberías saber que está inspirada en él. En la película, Rain Man era capaz de memorizar mazos de cartas para hacer a su hermano ganar el blackjack. Te informo, la vida real supera y por mucho a la ficción, porque Kim Peek era capaz de memorizar decenas de mazos de cartas con solo verlos una vez. Tenía síndrome del sabio o savant y llegó a memorizar palabra por palabra y letra por letra más de 12.000 libros, además de calendarios enteros, mapas con los nombres de países, ciudades, pueblos, ríos, calles y hasta locales. No solo eso, también memorizaba los datos históricos de cada uno de estos lugares. Lo que te estoy diciendo es real. Su caso era paradójico, ya que Kim no era una persona autosuficiente a pesar de su superpoder. Por ejemplo, él no podía abotonarse la camisa solo, pero podía decirte qué día de la semana fue cualquier fecha pasada o futura, incluso de siglos atrás, que tú le consultaras sin que él viera ningún calendario. Número 6. Número 5. Te presento a uno de los más grandes sabios del Islam, fundador de la escuela shafita del derecho islámico. Su memoria era tan asombrosa que muchas historias sobre él parecen casi míticas, pero te aseguro, son reales. Están registradas apropiadamente en la historia. Este sujeto memorizó el Corán completo a los 7 años, el cual tiene casi 78.000 palabras. Memorizó el libro Al-Muwatta a los 10 años. Este texto jurídico suma unas 4 millones de palabras. Y él, de niño, lo recitó sin error de una sola vez delante del propio Imam Malik. Cuando Al-Shafi'i leía una página una sola vez, la memorizaba. Se cuenta que tapaba la otra página con la mano para no distraerse, porque su mente grababa ambas páginas simultáneamente. Dominaba no solo textos, sino leyes, poesía, gramática y genealogías. Al-Shafi'i era como una enciclopedia viviente y se le recuerda por ser tajantemente infalible. Muchos de sus estudiantes copiaban sus clases palabra por palabra porque él recitaba sin notas y no se equivocaba nunca. Y ojo, porque Al-Shafi'i no solo memorizaba, sino que entendía muy bien el significado de todo lo que memorizaba e interpretaba perfectamente toda la cultura general de los textos que memorizaba. No simplemente era una repetidora humana. Número 5. Número 4. De niño sufría ataques epilépticos severos. Después de uno particularmente fuerte, Daniel Tammet empezó a desarrollar sinestesia y habilidades numéricas. Entre sus capacidades más asombrosas está la de hablar más de 10 idiomas, los cuales puede temporalmente olvidar para abrir lugar a otro idioma y rotarlos. Tal es así que tiene el don de aprender un idioma nuevo en solo una semana, cosa que hace frecuentemente simplemente leyendo un diccionario de ese nuevo idioma y recordando todas las palabras.
Sé que lo que estoy diciendo es surrealista, pero es la verdad. Se calcula que Daniel Tammet ha aprendido de esta forma más de 50 idiomas, aunque solo entre comillas es capaz de usar unos 10 de forma simultánea en una misma conversación. Daniel Tammet fue capaz de memorizar el número pi hasta el dígito 22.514, el cual recitó de memoria durante unas 5 horas, sin equivocarse ni una sola vez. Número 4. Número 3. Mucho se podría decir del ingeniero japonés Akira Haraguchi, quien es considerado una de las personas con mayor memoria que haya vivido, no gracias a una condición en particular como el del escaño anterior, sino a su propio entrenamiento y a un método que él mismo inventó. Se trata de una técnica llamada mnemotécnica, que consiste en convertir números en sonidos y luego en historias, y así tejer una asociación. Pero si hablamos precisamente de números, Akira Haraguchi fue capaz de una hazaña casi sobrenatural al recitar durante 16 horas ininterrumpidas más de 100.000 dígitos del número pi. Como todos sabemos, los decimales del número pi no tienen ningún tipo de patrón que se repita. Parecen absolutamente aleatorios. Imagina entonces 100.000 dígitos uno puesto al lado del otro e imagina a alguien recordándolos uno por uno en su correcto orden tras haberlos leído solo un par de veces durante las 2/3 partes de un día y sin equivocarse ni una sola vez. Hay muchas anécdotas sorprendentes sobre este ingeniero, pero guardamos para este tercer puesto su hazaña mejor documentada, porque de hecho, si no estuviera debidamente documentada, sería imposible de creer. Haraguchi está considerado el mayor memorizador de números y más específicamente el mayor calculador del número pi que haya existido. Número 3. Número 2. San Jerónimo, quien viviera entre los siglos 3 y 4 después de Cristo, es famoso a nivel mundial por haber traducido la versión de la Biblia conocida como Vulgata Latina, la cual fue la versión oficial de la Iglesia Católica por más de 1000 años. Un detalle menos conocido de Jerónimo era su memoria prodigiosa, pues memorizó la Biblia entera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, versículo por versículo, en hebreo, en griego, algunas partes en arameo y por supuesto en latín, que fue el idioma al que la tradujo. Es decir, San Jerónimo tenía una auténtica computadora en la cabeza, hablando una media docena de lenguas de su tiempo y habiendo aprendido las escrituras en casi todas ellas. Gran parte de la Vulgata que tradujo la escribió de memoria, y cuando se coteja el día de hoy su traducción con los textos originales, prácticamente no tiene equivocación alguna. Hablamos de un libro de casi 800.000 palabras. Además de la Biblia, San Jerónimo se sabía de memoria, palabra por palabra, las obras de antiguos escritores como Cicerón, Virgilio, Séneca y la obra de los primeros padres fundadores de la Iglesia, incluyendo todas sus cartas, las cuales fueron escritas en griego, en latín y en otros dialectos, y representaban en su conjunto un volumen incluso superior
al de la Biblia misma. Pero no solo recordaba sus idiomas originales, sino que era capaz de citarlas o recitarlas en cualquiera de los muchos idiomas que dominaba a la perfección sin equivocarse jamás y absolutamente de memoria. Las traducciones que hacía de todos los libros que almacenaba su cerebro quedaban memorizadas, por lo cual solo traducía la primera vez que citaba una obra y ya la segunda vez la recordaba en un nuevo idioma. Hay registro de que San Jerónimo escribió una famosa carta titulada Contra Rufino, donde citaba más de 100 autores diferentes de memoria literalmente, lo cual nos da una idea de la cantidad de obras que tenía memorizadas el célebre santo en una época, escucha bien, donde no existía la imprenta y lo que leía y producía eran manuscritos. Número 2. Número 1. La memoria tiene teóricamente un límite: la cantidad de datos que recibió una persona en su vida. Cuantos más de estos datos recuerde, obviamente mayor es su memoria. Comprendido esto, no fue difícil encontrar a la campeona de este top, pues simplemente llegó al límite de lo que la memoria humana puede lograr. Es decir, memorizó a detalle todos y cada uno de los datos e información que ingresaron a lo largo de toda su vida consciente, desde la niñez en adelante. Mary Lucy Denise Henner nació el 6 de abril de 1952 en los Estados Unidos y recuerda absolutamente lo que comió cada día desde que tenía 6 años. Recuerda cómo estaba vestida cada uno de esos días. Recuerda si hizo frío o hizo calor. Recuerda todos los episodios de todos los programas de televisión que vio en su vida y cuándo los vio, dónde estaba al verlos y qué día de la semana era. Ella también describe su vida como una larga filmación que puede rebobinar y revivir a su antojo, y lo considera personalmente tanto una bendición como una maldición, dado que tampoco puede olvidar absolutamente ninguna cosa mala que le haya sucedido. Marilu Henner recuerda el dolor de cada herida que se produjo, cada enfermedad, cuánto duró, lo que sintió, y recuerda cada vez que lloró en su vida y por qué. ¿Te sorprende lo que estás escuchando? Sucede que Mary Lou Denise Henner tiene lo que se llama memoria autobiográfica superior, una condición experimentada por unas 50 personas en todo el mundo, que hace que éstas no puedan olvidar absolutamente nada de lo que viven. Leen, miran, escuchan, comen o huelen. El punto es que de todos los casos conocidos, el de Marilu Henner es el más extremo registrado en la historia, dado que comenzó en su primera infancia y por tanto es el que más ha sido investigado. Marilu es actriz, escritora y personalidad de televisión. Es recordada por su papel en la serie de comedia Taxi, donde interpretó a un personaje llamado Elaine Nardo. También ha aparecido en películas, obras de teatro y ha escrito libros sobre salud, estilo de vida y, por supuesto, memoria. A estas, las personas como Marilu, se les hace muy difícil relacionarse y en parte es evidente. Imagina relacionarte con alguien que no olvidará absolutamente nada de lo que hagas. Por eso, por su incapacidad de olvidar nada,
por recordar absolutamente todo lo que supo en su vida, lo que leyó, lo que miró, lo que olió, lo que escuchó, todo, como si hubiera sido hace un minuto, es que Marilu Henner se queda sin discusión con el puesto número 1. Si el video te gustó y tienes buena memoria, no olvides darle pulgar arriba y recuerda sobre todo enviarle el link a tus conocidos. Seguro les interesa. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.